Hola amigos, como lo prometido es deuda, hoy hablaremos de vehículos de hidrógeno, vehículos de pila de combustible de hidrógeno, también lo vais a ver escrito como FCEV, ¿vale? Vehículos de pila de combustible de hidrógeno. ¿Por qué vamos a hablar de este tema? Pues porque hemos visto que ha generado pues muchas dudas, muchas preguntas al respecto, justo cuando hemos publicado la prueba del Toyota Mirai, que sería uno de estos vehículos de hidrógeno. También publicamos prueba hace ya algún tiempo del Hyundai Nexo, que sería otro de los vehículos FCEV disponibles actualmente en el mercado. Entonces vamos a ver aquellos aspectos que entendemos que son los más importantes y que además son los que más os preocupan a día de hoy con respecto a esta tecnología. El hidrógeno es un elemento químico, un elemento que forma parte de la tabla periódica de elementos. Está normalmente en estado gaseoso y está presente en un bien que es muy abundante y que todos conocemos, que es el agua. Como os indicaba anteriormente, el hidrógeno es un elemento muy presente en nuestro planeta, es muy abundante, pero esto no quiere decir que sea sencillo de poder generar, de poder fabricarlo para poder ser utilizado como combustible, para poder ser utilizado dentro de los vehículos de pila de combustible de hidrógeno. ¿Por qué? Pues porque hay pocos métodos, tradicionalmente se utilizaban sobre todo métodos basados en el uso de combustibles fósiles, principalmente gas natural, para poder generar ese hidrógeno. El método más recomendable para poder obtener hidrógeno verde sería el de la electrólisis, que consiste básicamente en utilizar agua a una temperatura más o menos elevada, tampoco es excesivamente elevada, pero sí que es verdad que hay que llevarlo a una temperatura elevada, y a partir de ese momento aplicarle una corriente eléctrica. Al pasar esa corriente eléctrica a través del agua, lo que conseguimos es separar el hidrógeno del oxígeno. Ya sabéis que el agua tiene hidrógeno y oxígeno. Pues de esta manera, con este método, lo que hacemos es separar por un lado el hidrógeno y por otro lado el oxígeno. De este modo podemos tener el hidrógeno en su estado natural, que sería el estado gaseoso, para poder ser utilizado posteriormente por los vehículos. Pero muy importante, el hidrógeno verde, que es el que nosotros estamos hablando aquí, el que nosotros entendemos que es el mejor y el que queremos que haya, y el que es lógico que debería haber, es el hidrógeno generado a partir del agua. Es generado, como os decía, a partir del agua. Para poder entender cómo funciona un vehículo de pila de combustible de hidrógeno, lo mejor es que lo veamos a través del siguiente gráfico. Bueno amigos, voy a tratar de explicaros cómo funciona una pila de combustible, una pila de hidrógeno. Fijaos, básicamente en ese gráfico que veis ahí tenemos dos elementos importantísimos, el polo positivo y el polo negativo. El polo positivo lo veis en la parte izquierda, polo negativo en la parte derecha. En la parte izquierda va a entrar el hidrógeno y en la parte derecha lo que va a entrar es oxígeno. Bueno, pues cuando entra el hidrógeno en contacto con la pila de combustible, en el polo positivo, lo que hace rápidamente es perder su electrón. Ese electrón intenta pasar la membrana y no puede. Al no poder atravesar la membrana, se introduce dentro de un circuito a través del cual se va a extraer esa energía que ha generado ese electrón. Esa energía va a ser la que va a mover el vehículo realmente. Por otro lado tenemos el protón. El protón del hidrógeno sí que va a ser capaz de atravesar la membrana y se va a ir unir al otro polo, al cátodo, a la parte, al polo negativo, para unirse tanto por un lado con el oxígeno que tenemos del exterior como con el electrón. Y en ese unirse con el oxígeno lo que va a generar es agua y vapor de agua. A mí se me ocurren un par de preguntas. La primera es, ¿cómo aceleramos aquí? ¿De qué manera podemos incrementar la potencia? Si queremos acelerar, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues sería muy sencillo. Simplemente lo único que hacemos es introducir más oxígeno en el interior de esa pila de combustible. Se puede hacer incluso a través de un ventilador, que lo que haga sea una especie de aspiración, como una aspiradora, que lo que hace es introducir más cantidad de oxígeno, y al introducir más cantidad de oxígeno pues se desprende mayor energía y con esto pues conseguimos incrementar las prestaciones en un momento determinado, ¿no? Esto por un lado. Y luego por otro lado, ¿cómo conseguimos, por ejemplo, que una pila sea más o menos potente, ¿no? Que tenga más o menos kilovatios de potencia? Bueno, pues esto básicamente con una mayor superficie. Cuanto mayor es la superficie, mayor será la potencia de la pila. Y no tiene por qué ser una pila más grande, porque lo que se puede hacer es interponer más capas dentro de lo que sería la pila, más capas intermedias para poder tener una mayor superficie y de este modo pues tener una pila más potente. Es importante que todo esto se produzca de una manera muy rápida.
que toda esa reacción se produzca lo más rápido posible para que pueda generar la mayor cantidad de energía y que además se pueda aprovechar toda esa energía. Una pila de combustible no es un elemento pesado. Si lo comparamos con los vehículos eléctricos de batería, no tiene nada que ver con lo que pueda pesar una batería, porque el peso de una pila de hidrógeno que pueda generar una potencia de unos 180 caballos, como por ejemplo pueda ser el Mirai, tiene en torno a 50-60 kilos, no llega a 60 kilos. Y por lo tanto, como os digo, no es un elemento que sea pesado dentro del propio vehículo. Las pilas de combustible están hechas principalmente de polímeros, pero exactamente no podemos conocer de qué están hechas. También sabemos que se utiliza nanotecnología, pero exactamente es muy difícil saberlo porque es el secreto mejor guardado por los fabricantes. Es lo que tienen y por supuesto no nos lo van a contar todo. ¿Pero qué otros elementos tiene un vehículo de hidrógeno aparte de la pila de combustible que hemos explicado? Bueno, pues también tendríamos los depósitos donde se almacena el hidrógeno. Tenemos un motor normalmente situado en el eje posterior, pero bueno, se podría ver dónde se coloca. Y luego también, aparte de este motor, de la pila y de los depósitos, tenemos una batería de alta tensión que no suele ser una batería de mucha capacidad, normalmente suele estar en torno al kilovatio, un kilovatio hora aproximadamente, 1,2 más o menos, ¿vale? En los vehículos que hay hasta el momento. ¿Esta batería para qué sirve? Bueno, esta batería sirve básicamente para ser utilizada en momentos puntuales, sobre todo cuando vamos a baja velocidad, y además hace que de una manera muy eficiente podamos aprovechar la frenada regenerativa, podamos aprovechar la retención del vehículo, al igual que hacen los vehículos eléctricos. A mí se me ocurren muchísimas fórmulas, como por ejemplo aumentar un poquito la capacidad de esa batería, que como os digo, esos 1,2 es una capacidad muy pequeña, es la que puede tener un vehículo híbrido, de los que conocemos ahora, más o menos, y por lo tanto, como os digo, pues no es una capacidad muy elevada. Cuando digo híbrido me refiero a híbrido puro, ¿vale? No me refiero a los vehículos híbridos enchufables, que estos sí que tienen una batería mayor, de mayores dimensiones. Y bueno, estos serían los elementos que se incluyen principales y diferenciadores en un vehículo de pila de combustible de hidrógeno. Actualmente solo tenemos dos modelos disponibles en el mercado español y tenemos uno de ellos con dos acabados. El acabado más básico, es decir, el vehículo de hidrógeno más económico que tenemos actualmente en el mercado, económico entre comillas, sería 65.000 euros, ¿vale? Este sería el precio de compra, pero también debéis tener en cuenta que se pueden acoger a las ayudas estatales, a las ayudas del Plan MOVES 3 que están ahora mismo y a las futuras ayudas que puedan venir seguramente también, porque en este caso no tenemos un límite máximo del precio de compra, es decir, aunque nos estemos saliendo de lo habitual para los vehículos eléctricos, en el caso de los vehículos de pila de combustible lo saben porque lógicamente si no, no se podría acoger ninguno, ¿no? Sí que se podrían acoger a las ayudas, es decir, serían esos 65.000 euros menos los hasta 7.000 euros que podríamos llegar a conseguir en el caso de que pudiéramos acogernos a esas ayudas achatarrando un vehículo antiguo. Bueno, dicho esto, no son vehículos baratos, no es algo que esté ahora mismo al alcance de cualquiera, pero lógicamente ya hemos dicho que es una tecnología que va continuando, que es una tecnología que está en pleno desarrollo y está empezando ahora. Por lo tanto, es perfectamente normal que no se pueda aprovechar de las economías de escala. Y lógicamente con el paso del tiempo estos precios irán disminuyendo y además de una manera significativa. Una vez que hemos visto ya cómo funciona un vehículo de pila de combustible, es importante saber qué emisiones tiene un FCEV, un vehículo de pila de combustible de hidrógeno. Bueno, pues básicamente tenemos vapor de agua por un lado y agua. Estos serían las emisiones que tiene el vehículo durante su funcionamiento. Es una tecnología que está en una fase muy inicial en lo que a estaciones de carga se refiere. Tenemos tan solo 4 hidrogeneras en España, 4 de las cuales 2 se encuentran en Castilla-La Mancha, otra en la Comunidad de Madrid y otra en Aragón. Además, no son de uso así abierto y público tal cual. En la mayoría de los casos hay que estar metido en el tema para poder utilizarlas, pero bueno, se podría llegar a hacer. También os habéis preguntado sobre la presión de los tanques de hidrógeno. Bueno, también hay que ceñirse un poco a la presión que nos permita las estaciones de carga. Pasa como con los vehículos eléctricos, ¿no? Depende de la potencia de carga, pues aquí es un poco lo mismo. Normalmente las estaciones de carga están actualmente algunas en 350 y algunas ya llega a 700 bares de presión, que sería pues la presión máxima que podríamos tener para poder cargar el vehículo con total naturalidad.
Si tenemos mayor presión vamos a cargar muchísimo más rápido, prácticamente en unos minutos, en 5 minutos lo podríamos tener cargado, o incluso antes lo podríamos tener cargado para hacer pues 600 kilómetros sin ningún problema. Pero como os digo, todavía actualmente en España tan solo tenemos 4. En el resto del mundo depende mucho de cada zona. Hay zonas como por ejemplo Europa, que sí que tenemos, sobre todo en la parte norte, más hidrogeneras. Y luego tenemos zonas como por ejemplo Estados Unidos, donde principalmente se encuentran ubicadas en las próximas a la costa, sobre todo en la costa oeste y también en la costa este. Simplemente para que lo tengáis como referencia, en Honolulu, en Hawái, también tenemos una estación de recarga para vehículo de hidrógeno, es decir, tenemos una hidrogenera en Hawái y es algo por lo menos destacable. Otra duda razonable que se nos puede generar es: ¿son seguros los vehículos de hidrógeno? ¿No explotará ese tanque de hidrógeno o esos tanques de hidrógeno? Bueno, simplemente como nota que vehículos que podamos tocar, tenemos el Hyundai Nexo y tenemos también el Toyota Mirai, y ambos vehículos han tenido muy buena puntuación en el Euro NCAP, donde someten estos vehículos a todo tipo de pruebas. Además son pruebas muy duras, pruebas de choque, pruebas de todo tipo, y han tenido muy buena puntuación. Es la referencia que tenemos para todos los vehículos que se prueban, sobre todo en lo que tiene que ver con seguridad pasiva, que sería la que nos puede preocupar más en un vehículo de estas características, de esta naturaleza. Peligroso es todo, peligroso puede ser el hidrógeno, peligroso puede ser el propano. Imaginaos cuando hemos tenido vehículos con gas propano, todos los gases al final pueden llegar a ser peligrosos, de la misma manera que llevar un tanque de gasolina tampoco es para nada poco peligroso, y tampoco una batería. Todo tiene su riesgo. Si está bien hecho y está bien trabajado y la tecnología ha hecho su función, os puedo asegurar que todos los riesgos se van a minimizar. Riesgo cero no existe en ninguna tecnología, eso tenedlo en cuenta siempre, pero bueno, siempre se minimiza en la medida de lo posible en cada uno de los casos. Si se hace bien el trabajo, ya os digo que nosotros la referencia que tenemos serían estas pruebas de choque, y de momento no nos ha dicho, la experiencia no nos ha dicho lo contrario. El precio de 1 kilogramo de hidrógeno es todavía algo muy abstracto, y os digo por qué. Cuando no hay mucha competencia, cuando no hay muchos competidores en un mercado, el precio es muy complicado de poder determinar, porque además no están del todo abiertas las hidrogeneras. Hemos dicho que aquí en España hay solo 4. Entonces, si decimos que el precio es X o es Y, me hace gracia cuando alguien dice: no, es que vale no sé cuánto, pero vamos a ver, pero si es que solamente hay 4 y es algo que es todavía que está en pañales, no se puede decidir ahora si el precio es este o el otro. Va a depender de muchos factores. De hecho, pueden intervenir factores como por ejemplo los impuestos, como por ejemplo subvenciones, como muchos elementos a tener en cuenta. Aparte también hay que tener en cuenta las economías de escala. Lógicamente, si se hace a mayor escala, pues llegará un momento que se baje el precio. Cuando un bien se está haciendo solamente para 4, pues lógicamente el precio es más alto. Pero actualmente estamos entre los 4 o 5 euros hasta los 10 euros aproximadamente, más o menos, ¿vale? Por kilo. Ya dijimos que con 1 kilo tenemos para realizar 100 kilómetros de forma holgada. Con el Toyota Mirai lo hemos visto, por ejemplo. Y por lo tanto, pues más o menos esa sería nuestra referencia, para que tengáis, como os digo, a día de hoy. Pero que esto va a cambiar muchísimo, porque esto, que como os digo, es algo que está totalmente en su fase inicial, y decir ahora mismo o afirmar que el precio es uno u otro, es que de verdad que es decir una tontería, porque todavía no lo sabemos. Esto se está formando, se está haciendo todavía. El hecho de que sea un gas no significa que sea GNC, ni que sea GLP, ni que sea ningún derivado del petróleo. Yo creo que esto es muchas veces uno de los puntos más importantes, y a través de los cuales no ha llegado a calar en la gente, porque muchas veces se tiende a pensar que por el hecho de que sea un gas va a ser un derivado del petróleo, y no tiene nada que ver. Se ha confundido esto con que la extracción, la fabricación del hidrógeno tradicionalmente se ha hecho a través del uso de gas natural, principalmente porque es la forma más barata de hacerlo. No es la forma más eficiente de hacerlo, porque se genera mayor energía a través de la electrólisis, pero sí que es verdad que es la forma más barata, y por lo tanto es la forma en la que se había hecho tradicionalmente. Ya hemos dicho que no tiene nada que ver. El hidrógeno es un gas que está en la atmósfera, que está en el agua, pero para nada es un gas que sea un derivado del petróleo. Entre las marcas que están trabajando y van a trabajar con esta tecnología, nos podemos encontrar ya, pues por ejemplo, Toyota, Hyundai, tenemos también a BMW, tenemos a Mercedes, tenemos también a Volvo, tenemos también a Honda,
y también marcas nuevas que van surgiendo, algunos vehículos de turismo, otros para vehículos industriales, pero como veis ya hay bastantes marcas que están apostando por esta tecnología y lo seguirán haciendo cara al futuro. Se habla de que sobre todo el uso está indicado para vehículos industriales, para vehículos pesados, porque la superficie que se necesita para poder tener una pila de combustible ha de ser amplia. Cuanto más amplia, pues mayor será la potencia, mayor será el rendimiento que podemos obtener. Pero bueno, esto no quiere decir que no se pueda investigar y que no se pueda seguir desarrollando y que al final en el mismo espacio sean capaces de meter más capas en la pila de combustible y de este modo tener una superficie mucho mayor o utilizar otros materiales que puedan suplir esa necesidad y de este modo pues que tengan una pila de combustible con un mayor rendimiento. Y esto además, si lo unimos a que una vez que tengamos una red de hidrogeneras que sea suficiente a nivel europeo, seguro se va a empezar a desarrollar esta tecnología, no solamente para vehículos industriales, sino también para otro tipo de vehículos. Ya lo veremos, es decir, como seamos capaces de que cale el hidrógeno, de que calen las hidrogeneras, veréis cómo van a aparecer no solamente vehículos de las marcas ya actuales, sino que aparecerán marcas nuevas que empezarán a desarrollar vehículos de turismo para este tipo de uso con este tipo de tecnología. Un vehículo de pila de combustible de hidrógeno es un vehículo eléctrico y mantiene la mayoría, por no decir todas las ventajas que tienen los vehículos eléctricos a día de hoy, pero tiene algunas ventajas añadidas. ¿Esto quiere decir que sea una tecnología perfecta? No, no existe una tecnología perfecta. Ni lo son los vehículos eléctricos a batería, ni lo son los vehículos eléctricos de pila de combustible, ni lo son los híbridos enchufables tampoco, ¿vale? Hay que acostumbrarse a que vayamos viendo diferentes tecnologías y además que vayan cambiando, que vayan alternando en los diferentes procesos evolutivos. Ahora mismo, al igual que os decía que la tecnología de híbridos enchufables puede ser perfectamente válida y será válida durante unos años, es lógico que con el paso del tiempo esto vaya un poco desapareciendo, vaya siendo absorbida por la parte de los vehículos eléctricos 100%. Bien sean vehículos eléctricos a batería o bien sean vehículos eléctricos de pila de combustible u otro tipo de fuente de energía que se pudiera llegar a utilizar más adelante, ¿eh? Siempre y cuando, como os digo, sea limpia y renovable. A ver, os quiero decir esto porque es importante destacar que el uso que se puede hacer de una tecnología o de otra siempre va a tener ventajas y desventajas. Y por esto lo que vamos a hacer es ver cuáles son las ventajas y desventajas o en qué es mejor y en qué es peor cada una de estas tecnologías, tanto la de eléctricos de batería como la de eléctricos de pila de combustible. Vamos a compararlas, que yo creo que es la mejor forma de que podamos entenderlo. Desde el punto de vista de las emisiones, os quiero decir que son igual. Tanto un vehículo de eléctrico a batería como uno de pila de combustible emiten cero. Aquí yo sí que diría que hay una parte importante que no solamente son las emisiones, no es solo lo que se emite, sino lo que se filtra. Hemos dicho que los vehículos eléctricos de hidrógeno filtran una gran cantidad de aire que toman del exterior y están eliminando partículas que son nocivas para nosotros. Esto es importante decirlo y como muestra puede servir pues ese vídeo donde veíamos cómo el Toyota Mirai nos mostraba la cantidad de litros, de kilolitros que habíamos conseguido limpiar de la atmósfera. Bueno, entonces podemos darle un empate en cuanto a lo que serían emisiones. Luego, en cuanto al uso de la energía local y renovable, también exactamente igual. Ambos pueden utilizar energía local y renovable, porque se puede generar tanto el hidrógeno desde el punto de vista de la ubicación, puede ser local, y también, por supuesto, la electricidad. De hecho, en muchos casos se va a generar ese hidrógeno a través de la electricidad, al igual que ocurre con el uso, por ejemplo, de placas solares para cargar los vehículos eléctricos. Respuesta inmediata, es decir, el funcionamiento del vehículo es exactamente igual, tiene la misma respuesta porque al final es la respuesta de un motor eléctrico. Tenemos también la frenada regenerativa, como os decíamos, por lo tanto tenemos las mismas prestaciones y las mismas ventajas que tenemos en un vehículo eléctrico, no hay diferencia en ese sentido. Y desde el punto de vista de la eficiencia energética sí que tenemos una diferencia. ¿Por qué? Pues porque es más sencillo, en un vehículo eléctrico se aprovecha mucho más la energía que en el caso de la pila de combustible. ¿Por qué? Pues porque generar hidrógeno de una forma limpia, de una forma verde, es bastante más costoso de lo que pueda ser generar esa electricidad para ser utilizada en las baterías. Pero también hay que tener en cuenta un detalle importante. El uso de la batería ya en sí es también, por supuesto, una fuente de recursos muy, muy importante.
el litio necesario para generar una batería, para fabricar una batería de 100 kilovatios hora, por ejemplo, de 90 o 100 kilovatios hora, es una cantidad de recursos muy, muy importante, algo que no sería necesario en el caso de la pila de combustible. Por lo tanto, en cuanto a la eficiencia energética, ojo, porque por un lado, como os digo, no son los recursos directamente del consumo del vehículo, pero ojo con los recursos naturales que tienes que utilizar, porque ahí ya sí que la cosa cambia. Hasta aquí más o menos están las fuerzas equilibradas, pero como os digo, estaríamos empatados. Ahora bien, si no vamos al tiempo de repostaje, nada tiene que ver en lo que podamos tardar en cargar un vehículo eléctrico con lo que podemos llegar a cargar un vehículo de pila de combustible. Además, los vehículos eléctricos, si al final tenemos unas potencias tan elevadísimas, por un lado van a necesitar una red de carga que tenga una potencia muy importante, y por otro lado vamos a degradar también en mayor medida la batería si estamos abusando constantemente de ella. Por lo tanto, depende del uso que vayamos a hacer de ese vehículo, puede ser, como os digo, más interesante el de pila de combustible que el vehículo eléctrico a batería. Pero como os digo, nada es perfecto, mucho ojo, insisto en esto. La autonomía, bueno, la autonomía están iguales. De hecho, un poquito más sería a favor de los vehículos eléctricos de pila de combustible, donde hemos visto que por los primeros vehículos ya estamos llegando a 600 kilómetros y más, 600-700 kilómetros. Estamos hablando de 600 kilómetros en uso por carretera, ojo, o sea, a velocidad de autovía. Si estamos en ciudad, ya pudimos ver que podríamos llegar incluso a 800 o 900 kilómetros, que es una autonomía, pues incluso podría llegar a ser superior a la que tenemos en un vehículo térmico, por ejemplo. El peso es muy importante. El peso, en el caso de los vehículos eléctricos a batería, ya sabéis que en el momento que metemos más batería, pues lo que hacemos es aumentar el peso. Sí, que ya sé que van a mejorar las baterías, que pesarán menos y todo eso, bueno, lo sabemos, pero van a ser recursos más escasos todavía, y esos recursos más escasos harán que se encarezcan los precios, y por lo tanto, yo sé que muchos de vosotros que lo veis como algo, como una solución perfecta, el que tenga una batería mayor, luego nos gustará cuando os digan que el precio se va a incrementar, ¿vale? Entonces, eso también es un detalle a tener en cuenta. Y además, os diría una cosa, en el caso de querer incrementar la autonomía, para un vehículo de pila de combustible no es tan importante, y os digo por qué. Porque como carga muy rápido, no necesitamos tampoco que tenga una autonomía tan grande, pero aunque quisiéramos tener una autonomía más grande, se pueden implementar diferentes soluciones, como por ejemplo, no solamente unos tanques más grandes, sino unos tanques con una mayor resistencia, de tal manera que podamos introducir mayor cantidad de hidrógeno a mayor presión, ¿vale? Y de este modo, pues va a caber más, porque si lo comprimimos más todavía, pues podría llegar a entrar más hidrógeno. Eso es un punto importante y es una ventaja que tenemos con un vehículo que utiliza un combustible en estado gaseoso, ¿no? A ver, como os digo, entonces el peso, ya os diría que aquí estaríamos sobre todo decantados más para la parte del hidrógeno. Y luego, en cuanto al volumen del vehículo, bueno, pues el volumen del vehículo es lo mismo, es decir, al final no se necesita un vehículo que sea tan gigante. Debéis tener en cuenta que los vehículos que habéis visto ahora, los de pila de combustible actuales, son vehículos que son prácticamente casi prototipos. Por lo tanto, no tenéis que haceros mucho caso de lo grandes o pequeños que sean. Por eso me hace gracia cuando alguien dice el maletero esto, el maletero lo otro, el túnel tal, el túnel cual, pero si es que al final estos son una especie de prototipos, que son perfectamente válidos y pueden ser utilizados, pero son prácticamente prototipos. Por lo tanto, como os digo, no os preocupéis, que hay tecnología para todos y que además va a haber vehículos eléctricos para todos los usos y para todo tipo de preferencias. Y esto es importante, y esto es algo que es interesantísimo, que todos lo veamos, ¿vale? Por lo tanto, como os digo, fijémonos en las ventajas y en las desventajas que tiene cada una de las tecnologías. Dejamos a un lado ya los combustibles fósiles, porque si lo comparáramos con eso, pues fijaos en qué posición quedarían en todo esto, ¿no? Sobre todo si lo miramos desde el punto de vista de las emisiones, donde por mucho que queramos ya no podemos avanzar más. Resulta curioso que en un canal como este, donde la mayoría del público que tenemos está sobre todo pues interesado en primero en la compra de algún vehículo eléctrico o incluso híbrido enchufable, se puede llegar a decir también, ¿no? Pero que tiene una predisposición a los vehículos con tecnología eléctrica, que es lo que hacemos en este canal. Y resulta curioso cuando muchas veces viene el ataque a vehículos con una tecnología como esta, como es el caso de los vehículos de pila de combustible, viene el ataque desde dentro, desde los propios defensores de la movilidad eléctrica. Me resulta súper curioso, es decir, no entiendo cómo una persona que está a favor de la movilidad eléctrica diga que el hidrógeno no es una buena alternativa o que no es una tecnología que puede convivir perfectamente con un vehículo eléctrico a batería
o con otro tipo de tecnología que pueda surgir más adelante. Actualmente la tecnología eléctrica es probablemente la mejor opción. Nosotros os lo hemos transmitido así en muchas ocasiones y seguimos creyendo que es la mejor opción. Pero dentro de la tecnología eléctrica hay diferentes alternativas. Lo que no os voy a defender yo es que generemos la electricidad con combustibles fósiles. ¿Por qué? Porque estaremos quemando y estaremos contaminando y estaremos emitiendo pues partículas que son nocivas para todos nosotros. Ahora bien, si somos capaces de generar energía a través de energía renovable, energía para poder generar ese hidrógeno y que nosotros podamos movernos con el hidrógeno, ¿por qué no lo vamos a poder hacer? O mañana puede surgir otro combustible. Oye, ¿qué pasa? Si no contamina, ¿por qué? ¿Qué es lo que tiene de malo? Es que no lo entiendo. Porque no sea lo que ha dicho alguien, es que no lo entiendo. Porque no sea de batería directamente, ya está. Es que tienen que ser baterías, por narices. Que no hay que ser absurdo con ese tema, de verdad os lo digo, porque yo creo que hay que tener la mente mucho más abierta. Y si hay algo que es bueno y que funciona, ¿por qué no lo vamos a poder ver? Que ya sabemos que el rendimiento, que no sé qué, que no sé cuántos, que sí, pero que se puede utilizar para miles de cosas. Aquí actualmente tenemos vehículos de gasolina, tenemos diésel, también empezaron con el tema de los vehículos con gas, ¿no? Diferentes, pues el GLP, GNC, todo esto. Y bueno, y eso una cosa no ha quitado la otra. Simplemente lo que se hace es que se va diversificando y al final tenemos diferentes alternativas. Cuantas más alternativas haya, mejor. Es que es como cuando tiene que ser o eléctrico, o tiene que ser híbrido enchufable, o tiene que ser de gasolina o diésel. ¿Pero por qué? Es que cada uno se tiene que sentir más cómodo con un tipo de tecnología o con otra, dependiendo de su uso, y no solamente ya de las personas, sino todo lo que mueve una sociedad, como por ejemplo puedan ser el transporte de mercancías, ¿no? Todo lo que estábamos diciendo. ¿Por qué no se va a mirar todo esto? ¿Por qué no se va a hacer? ¿Por qué? ¿Porque alguien diga que eso no es lo bueno, que eso no es lo correcto? Pues no, porque si hubiésemos hecho siempre eso, no hubiéramos avanzado como sociedad, estaríamos todavía en la prehistoria. Cuando hemos avanzado realmente ha sido cuando hemos tenido ese espíritu crítico y hemos dicho, ¿por qué no va a poder presentarse esta nueva tecnología? Y además resulta curioso porque lo mismo que se hacía anteriormente con la tecnología eléctrica, ¿no? Con los vehículos eléctricos a batería, parece que la gente que ahora está metida en los vehículos eléctricos a batería hace lo mismo con el hidrógeno. ¿Pero por qué hacéis eso? Pero es que no lo entiendo. De verdad, que es que no es así, que hay que tener la mente abierta, que no está obligando a nadie a que te lo compres mañana. Si este coche no es para que lo compréis mañana, no es para que os compréis mañana un vehículo de hidrógeno, pero a lo mejor pasado mañana o dentro de 3 años empiezan a cambiar las cosas, ¿entendéis? Y hay que tener la mente abierta, hay que tener predisposición siempre a todo lo que vaya llegando. Vivimos en un mundo totalmente tecnológico, totalmente que va cambiando constantemente, y eso de cerraros en algo, yo creo que no es algo bueno para vosotros, no es bueno para nadie, pero especialmente para vosotros, ¿no? Bueno, simplemente quería hacer esa reflexión porque me resulta curioso además cuando viene desde dentro, porque a mí que alguien que sea un superdefensor de los vehículos térmicos y tal, pues bueno, lo puedo llegar a entender, ¿no? Me lo espero, pero cuando me lo dice alguien que es un proeléctrico o un teórico proeléctrico, por favor, que no hay que ser así, que de verdad que os lo digo, que pueden convivir perfectamente todas las tecnologías, ¿vale? Y además, sobre todo, cuando estamos hablando de tecnologías que pueden no contaminar nada. De hecho, os voy a decir algo muy, muy importante. En el proceso que os estaba explicando anteriormente, en el cual entraba el oxígeno dentro del vehículo en la pila de combustible, ese oxígeno tiene que llegar puro. Ese oxígeno tiene que llegar puro. Y ese oxígeno, para que se purifique, va a eliminar absolutamente todas las partículas. De hecho, en el Mirai tenemos la posibilidad de poder observar cómo se está purificando el aire. Es decir, los vehículos de hidrógeno, si estuvieran en nuestras carreteras, no solamente no contaminan, están cambiando el hidrógeno por vapor de agua y por agua, y además están limpiando nuestras carreteras, están limpiando la contaminación que tenemos en la atmósfera. ¿Entendéis? ¿Hasta qué punto es importante o pueden ser relevantes este tipo de vehículos? Por eso no hay que cerrarse, hay que intentar conocer las tecnologías y no sin conocer algo, sin haberlo utilizado y sin saber de qué va el tema, ponerse a opinar y decir que opinar puede opinar cualquiera, pero hombre, por favor, con criterio, con un mínimo de criterio. A partir de ahí, ya os digo, cuando alguien tiene un criterio, conoce la tecnología bien y sabe cómo funciona, pues oye, que cada uno elija la que vea más apropiada y más adecuada para él. Pero sin imposiciones, sin imposiciones. Pues os parece, vamos ya resumiendo, porque este es un tema que da para muchísimo. De hecho, podríamos estar aquí horas hablando sobre el hidrógeno. Hablaremos de ello más adelante, si es algo que os resulta interesante. Yo creo que es una tecnología que merece la pena, que hay que darle una oportunidad.
Y bueno, sobre todo yo diría que es una tecnología que quizás no sea rentable desde el punto de vista económico a día de hoy, o que sea poco rentable, pero desde el punto de vista de nuestra salud, desde luego es una tecnología que merece la pena estudiar y que merece la pena, por lo menos que, como os decía antes, le demos una oportunidad. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy, dad like si os ha gustado, no olvidéis suscribiros al canal si no lo habéis hecho, por supuesto, que nos veremos en futuros vídeos.